Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por tantos privilegios que nos das, por permitirnos congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por habernos preservado, guardado durante esta semana, a pesar de las dificultades, del cansancio, Señor. Te rogamos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que hoy están enfermos, por Jessica, por nuestro hermano Manuel, por nuestra hermana Félix, que está en el hospital grave, y también, Señor, por Hanán. Que tú, Señor, obres en cada uno de ellos, de ellas, conforme a la necesidad que tienen, conforme a la situación que están viviendo, y a sus familias, especialmente quienes están batallando más en este tiempo de emergencia. Para ellos, Señor, que tú les des de tu poder. Bendícenos, Señor, a nosotros. Habla a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu sea el que hable a los corazones de cada uno de mis hermanos. Que a mí me use, Señor, solamente como tu vocero. Que yo pueda hablar exactamente lo que tú quieres para que sirva para mayor utilidad de tu pueblo. Bendice, Señor, este tiempo, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, quiero agradecer la oportunidad de haber viajado. Gracias al hermano que me apoyó en este viaje. En realidad, estos viajes los hago pagados con en mis ahorritos. Pero no fue un viaje de vacaciones. Eso lo debo de asegurar. No fue un viaje de vacaciones. Por eso no les traigo dulces y cosas. Porque no fue un viaje de vacaciones. Fue un viaje propiamente de trabajo. Mis actividades empezaban allá a las 9 de la mañana. Empezaba con un tiempo de oración un tiempo de oración. Había un culto de 9:30 a 10:30. Luego una clase de 10:30 a 11:30 y luego otra clase de 11:30 a 12:30. Venía un pequeño receso de media hora y un culto de hora y media. Y luego venía una comida dada por la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Y luego venía una serie de servicios dobles. Ya no eran predicaciones de venir a las 6 y salir a las 7, era venir a las 6 y salir a las 9, con una predicación doble llena de especiales y demás. Reciban saludos de parte del pastor de la iglesia allá en San Luis, el pastor Luis Ramos. El tema era la iglesia y las misiones. Y una de las cosas que a veces uno dice, bueno, no sé si fue para bien o para mal, es mandar a su pastor a que aprenda muchas cosas. Nunca había ido a una conferencia misionera allá. Aprendí bastantes cosas, aprendí consejos de muchas cosas. Ya más adelante con el tiempo van a ir viendo qué fue lo que aprendí, y bueno, eso significa más trabajo para mí, pero también incentivar a la iglesia a más trabajo y a un trabajo diferente. Porque, por cierto, había un hermano que yo creo que algunos lo recuerdan, el hermano Jorge Rocha, que también conocía a nuestro pastor. Él se encargó de darme una buena exhortada de lo que hemos hecho aquí, que el hermano Albino les platicó. Y en cierta manera conoció esta iglesia, conoce esta iglesia, no es que, y me dio una buena regañada. Es una muy buena regañada acerca de cosas que no se hacen y que nosotros estamos insistiendo en hacer, y que es bueno cambiar, especialmente en misiones. Dios ha estado, pero otra cosa que también tengo que decir es que pues estoy mirando ya todo lo que aprendí, miro a esta iglesia y pues en verdad estoy muy agradecido con Dios por esta iglesia. En verdad estoy muy agradecido con Dios por esta iglesia. Me ha tocado servir en una iglesia que tenemos muchas cualidades. Tenemos muchas cualidades como iglesia. Alguno dirá, ¿a poco? Ah, pues sí, sí tenemos muchas cualidades, muchas cosas que nos fueron enseñadas durante años, otras cosas que Dios ha estado haciendo en los últimos meses, en el último año. Dios ha estado trabajando con nosotros. Y tenemos muchas cosas, muchas cualidades que nos pueden servir y que Dios nos ha dado para poder hacer la gran comisión de una manera más eficaz. Nada más que nuestro problema es que no hemos aprovechado esas condiciones.
Dios nos ha dado muy buenas condiciones para ser una iglesia misionera, para ser una iglesia que empieza a perder gente aquí, no porque se fue a otra iglesia desanimada, sino porque se fue al campo misionero. Un mayor honor que tiene una iglesia es que sus bancas empiecen a quedar vacías porque se fueron al campo. Es un enorme honor que puede tener una iglesia. Nos dio muchas cosas, nos ha dado muchas cosas y necesitamos aprovechar esas cualidades para la gran tarea que tiene la iglesia. La iglesia tiene una gran tarea. ¿Se acuerdan que al principio cuando empecé a servir con ustedes como en cierta manera en el pastorado, les había dicho que la iglesia tiene una gran tarea: evangelizar. Asegurarse que todos sus miembros hayan escuchado el evangelio, discipular, capacitar obreros y extenderse. Esa es la tarea de la iglesia. La escuela es un auxiliar. Las otras cosas son auxiliares, pero esas no son nuestras tareas. Nuestra tarea principal es extender el evangelio. Ahí es donde tenemos que ir. Cualquier cosa que se interponga entre nuestra tarea y nuestra iglesia, tiene que sujetarse a nuestra tarea. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de Hechos quiero que pensemos en 4 tipos de iglesias y su relación con esta gran comisión que Dios le dio a la iglesia. Y quiero que pienses si nos parecemos a una de esas 4 iglesias. Va a encontrar que sí, nos parecemos a una de esas 4 iglesias. A veces vamos a tener algún parecido con algo de las 4, pero hay una iglesia que nos identifica a nosotros. Y lo va a notar. Quiero que empecemos en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, con la primera iglesia. La iglesia que hace las cosas porque se le obliga. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Jerusalén era una iglesia con una excelente predicación. Tener a los apóstoles ahí predicando, uno diría: ya a mí me gustaría haber estado en esa iglesia. Tener a esos grandes que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo de manera directa todos los días durante 3 años y medio, a pesar de que a veces hacían cosas raras que uno diría: yo eso no lo haría, pero sí lo haríamos. Pero tener ese tipo de predicadores, y luego era una iglesia que crecía en número. Se añadieron en una predicación como 3,000 personas. Imagínense, una iglesia de 100 y tantas personas, de repente se convierte en una iglesia de 3,100 y tantas personas. Cualquiera diría: wow, me gustaría estar en esa iglesia que crece de una manera especial en una sola predicación. Una iglesia de sana doctrina, una iglesia de buenas relaciones, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí no había que se estaban peleando, que no se hablaban, que no se querían, no había de eso. Ahí perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, hasta comían juntos. Es algo así como que termina nuestro servicio y vamos a comer allá afuera. Nos compramos un montón de pollos, o ya de plano ponemos una pollería aquí, para que ya saliendo del servicio pues simplemente arranquemos pollitos y a comer. Así era esta iglesia. ¿A quién no le gustaría estar en una de esas, verdad? Dice versículos 43 al 47, y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Algunas cosas que hizo esta iglesia que no se repiten en las demás iglesias, porque lo aprendieron bastante bien. Los otros vieron que vender sus casas y dividirse todo entre todos era camino al desastre, y ya no lo hicieron los de Antioquía ni los de otras iglesias. Pero bueno, ellos lo vieron así como que estamos juntos, entonces yo tengo una casa que me sobra, pues la comparto con alguien que necesita. Yo tengo una herencia que me sobra, pues parto la mitad o parto una parte y regalo la otra parte. Y estaban ahí juntos ellos, repartían todo según su necesidad, perseveraban unánimes cada día en el templo. Es curioso, aquí nos quejamos de que el servicio es una vez el domingo en la mañana. Ya no venimos en la tarde, algunos no vienen en la tarde, otros el miércoles pues ni sus luces, pero esto es todos los días. Ahora sí que con ellos sí se aplicaba eso de que ya mejor pon tu cama en la iglesia, pues ya te vas a ir a vivir allá. Estaban todos juntos todo el tiempo, unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la iglesia de Jerusalén. ¿No les gustaría estar ahí? Poder visitar a un hermano y comer en su casa, y luego a otro hermano y comer en la otra casa, y luego a otro hermano. No lo hagan, pero a menos que los inviten. Pero esa era la idea. Estaban ahí juntos, felices. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una cosa que es muy importante reconocer es que el Espíritu Santo llegaba a las personas, pero no es como ahora que llega, que bueno, dicen que llega y empiezan a hablar raro. Dicen que llega y empiezan a hacer un montón de cosas raras, que testifican a 1000 personas y se ganan 1000 personas y llegan a casa y le pegan a su esposa. No, eran vidas cambiadas que después de ser cambiadas daban testimonio. La gente veía a los cristianos y los veía con una vida transformada, con una cara transformada, con un carácter transformado, y les daban ganas de preguntarles por qué son así. ¿A quién no le gustaría ver? Bueno, yo sé que no, que estemos orando y empieza a temblar. Eh, Nosotros los de Morelos ya sabemos qué pasaría. Pero piensen en una oración. Recuerden, la oración no es la poderosa, el poderoso es Dios. No lo olviden nunca, porque a veces decimos, es que la oración tiene poder. No, el que tiene poder es Dios. Nosotros nos acercamos a ese Dios de poder por medio de la oración. No lo olvide así. Pero imagínense una vida transformada, una vida cambiada, una vida entregada a Dios, y esa persona con esa comunión con Dios ora a Dios. ¿Cómo Dios no va a contestar? Nos gustaría estar en una iglesia así, ¿verdad? Dice el versículo 32, ahí en el mismo capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia generosa, una iglesia que no era egoísta, una iglesia en donde sus miembros vivían como iglesia. Hemos estado viendo una serie de vivir como iglesia. Una iglesia así. Una iglesia que crecía, una iglesia que iba creciendo al punto que cuando llegamos a capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿No les gustaría una iglesia donde somos tantos que mejor tenemos que construir otro edificio más? O decir, bueno, todos los hermanos que vienen de tal colonia, pues ya son muchos, entonces vamos a tener que hacer una iglesia allí, donde ya no hay bancas vacías, todas llenitas, y hasta el frente. Le llamo yo creo que es la banca de la maldición. Les da miedo al frente más que a 2 personas, no les da miedo. Imagínense una iglesia así. Una iglesia que uno diría, me gustaría estar allí con tantas cosas, pero tenía un pequeño y gran error. Hechos capítulo 8, versículo 1.
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Su gran error es que no querían salir de la ciudad. ¿Recuerdan cuál era la gran comisión? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hacían ellos? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ya vamos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y hasta el capítulo 8. Y no porque dijeron, hermanos, creo que no estamos haciendo bien, sino porque Dios mandó una persecución sobre la iglesia en Jerusalén para obligarlos a salir. No hubieran salido de otra forma. Estaban llenando el evangelio en la ciudad, pero hasta ahí. Decían, este es nuestro campo misionero. Aquí nos vamos a quedar, ganando gente aquí y nada más aquí y siempre aquí y nada más en esta ciudad. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Porque Dios es soberano. Y cuando Dios manda una cosa, espera que se le obedezca. Nada más te quieres quedar aquí. Y no vas a salir de otra forma. Persecución. De que sales, sales. Porque la meta es que lleves el evangelio a otros lugares. La iglesia de Jerusalén tenía grandes cualidades que deberíamos desear tener. No quiere decir que no tenían cualidades, y a nosotros nos deberíamos desear tener predicadores que siempre nos prediquen la palabra de Dios. Predicadores que nos prediquen constantemente y que crezcamos. Deberíamos de anhelar tener una vida de iglesia como Dios espera. Pero la iglesia de Jerusalén tenía un defecto. Solo quería ganar su ciudad. Ahí estaba. Sí, hacía gran trabajo de repartir, no folletos, pero de repartir el evangelio casa por casa, de aprovechar cada oportunidad del templo, aprovechar cada oportunidad que había mucha gente viniendo a Jerusalén. Y sí hacían ese trabajo, pero hasta ahí llegaban. Recuerden que a Jerusalén nada más van a llegar gente específica y muy sectarista. La iglesia de Jerusalén tuvo que sufrir de Dios una fuerte prueba que los obligó a salir y hacer lo que tenían que hacer. Llevar el evangelio más allá de nuestra cuadra es un mandato. Dios espera que de esta iglesia salga el evangelio a esta ciudad, eso es cierto, que se reparta alrededor y que sigamos insistiendo alrededor de nuestra iglesia, en nuestra ciudad. En realidad, si pensamos un poco, nuestra ciudad ha crecido mucho. Tal vez la vez cuando estaba nuestro anterior pastor, se buscaba alcanzar la ciudad, pero sigue creciendo la ciudad. Hay zonas de la ciudad donde nosotros no hemos llegado. Hay personas en la ciudad donde nosotros no hemos llegado. Y sigue creciendo. Y es cierto, volver a insistir y decir, no, ya se hizo todo en Cuernavaca, ya no hay nada más por hacer. Eso no es cierto. Todavía hay mucho por hacer. Pero salir más allá de nuestra cuadra es un mandato. Así que no hay iglesias, decía un hermano, no hay iglesias sin visión misionera, no hay iglesias con visión misionera. Simplemente hay iglesias que son desobedientes y hay iglesias que son obedientes. Nada más. Sin visión o con visión, o obedecemos o desobedecemos. Somos así. Somos nosotros una iglesia que nada más predica aquí y no predica más allá. No, ¿verdad? No somos una iglesia así. Pero ¿estamos alcanzando realmente a cada rincón de nuestra ciudad? Sí, es cierto, durante un tiempo dejamos de salir. Y es cierto, mucho del evangelismo en nuestra iglesia, por el tipo de iglesia que somos, ya no va a depender de casa por casa, pero lo tenemos que volver a hacer. Mucho del evangelismo que hacemos nosotros como iglesia ya es invitar a un amigo, invitar a un vecino. Muchos que están aquí llegaron porque fueron invitados por alguien de aquí, que eran conocidos. Y llegaron y, oye, te invito a mi iglesia, ven.
Al principio esta iglesia, cuando nuestro pastor empezó, pues obviamente llegó por el evangelismo directo que hizo y que hicieron muchos que estaban aquí presentes. Pero muchos que están aquí ahora han invitado a otros y esos otros se quedaron. Viene una actividad el próximo sábado de invitar. Y sí, es importante hacerlo y el trabajo de todos nosotros va a ser ayudar a las hermanas a que esas invitadas se queden. Quieran venir el domingo y que quieran quedarse y que quieran permanecer, pero tampoco nos podemos quedar solamente en testificar en nuestra cuadra. Necesitamos también mirar más arriba. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que hacía las cosas porque se le obligaban. Era muy buena iglesia, pero le faltaba esto. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora vamos a ver la iglesia que hace las cosas, pero no hace nada más. No va más allá de lo que al principio hacía. Dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Estos misioneros traspasaron Judea, traspasaron Samaria, alcanzaron Fenicia más al norte y llegaron hasta Antioquía en Siria. Fue una iglesia fundada por varones dispuestos a saltar sus prejuicios nacionales. Normalmente el judío solamente le hablaba a otro judío, pero ahí encontramos a unos judíos creyentes que decidieron hablarle a unos gentiles y esos gentiles se convirtieron. ¿Habían oído alguna vez que Pedro le habló a un centurión y que no solamente el centurión, sino que toda su familia se convirtió y dijeron, bueno, podemos hacer eso? Una iglesia fundada por varones dispuestos a predicar. Dice versículos 21 al 25, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Una iglesia fundada por el poder de Dios. Fue Dios el que obró en la vida de estos primeros misioneros, que después obró a través de la vida de Bernabé, que después empezó a obrar con gran poder al grado de que gran número de personas creyeron. Pasó lo mismo que con Jerusalén. Muchas personas se convirtieron. Buena predicación había ahí. Dice el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Piensen cómo debió haber sido esa iglesia. ¿Cómo debieron haber sido esos hermanos que estaban allí? ¿Cómo los debió haber visto la gente al grado que les pusieron los pequeños Cristos? Ahí va un pequeño Cristo. Y no era una cuestión de burla. Ahí va un pequeño Cristo. Porque está tratando de reflejar la vida de Cristo en su andar. Porque predica a Cristo, porque vive a Cristo, porque como iglesia ellos viven a Cristo. Por eso les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Es un honor llamarse cristiano, ¿verdad? Pero siempre y cuando seamos realmente pequeños Cristos.
No perfectos, pero por lo menos estamos en ese camino siendo transformados de gloria en gloria. Es un deshonor cuando alguien dice que es cristiano y hace exactamente lo diferente, porque cristiano es ser pequeño Cristo. Y ahí están los cristianos por primera vez en Antioquía, una buena iglesia. Dice versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, acababa de anunciarse que iba a haber un hambre allá en Jerusalén, y entonces los discípulos de la iglesia de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Noten cómo era esta iglesia. Generalmente, y uno de los grandes problemas que tienen las iglesias en México es que esperamos que nos den todo. Especialmente cuando hemos tenido un pastor estadounidense, esperamos que venga el dinero de otro lado. Y esperamos que llegue, y esperamos que llegue, y es cierto, cuando era misión se entendería. Pero ya que es iglesia. Ahorita tuvimos una palomita nosotros, de las cosas que ponían palomitas y tachecitos. Por primera vez hicimos nuestros propios folletos. Ya no esperamos que alguien nos los regale o que vengan del pastor. Sí, costaron, y por ahí se empieza. Ya nuestra iglesia es una iglesia que económicamente debe ser sustentable. Y ya lo somos, gracias a Dios ya nuestro pastor hizo muchos sacrificios, pero ya descansa de esto, de estarnos pagando todo. Muchas cosas. Ahora nosotros estamos haciendo muchas cosas. Eso es algo bonito. A mí el año pasado les decía, bueno, estaba entrando 50,000 y ay, ¿de dónde vamos a sacar tanto? Pero ustedes mismos, Dios obró en sus corazones y nos ha hecho más generosos que antes. Ya éramos generosos, pero nos faltaba oportunidad. Y han aprovechado, cada uno de nosotros hemos aprovechado esa oportunidad, porque eso es lo que se espera, que una iglesia de repente ya deje de recibir y empiece a dar. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestras misiones. Sustentabilidad. Porque así son las iglesias aquí. La iglesia se había vuelto una iglesia generosa, con hermanos que tenían necesidad. Y dice Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón al que llamaban Níger, Simón al que llamaban Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta es una iglesia diferente. La otra, la de Jerusalén, muy buena iglesia, con muy buena doctrina, con muy buenos predicadores, con muchos hermanos allí, pero Dios tuvo que empujarlos para que fueran a misiones. Esta no. Se dejaron guiar. Estaban trabajando arduamente como iglesia, estaban haciendo muchas cosas, y de repente Dios les dijo a la iglesia: apárteme a estas personas para que vayan a misiones. Una cosa que les he insistido últimamente es que el llamado no nada más lo tiene que sentir la persona. El llamado lo siente toda una iglesia. Toda una iglesia debe decir: sí, esta persona es llamada. Eso fue lo que hicieron aquí. La persona se caracteriza de tal forma que ustedes no van a tener duda: esta persona es llamada. Y es llamada a misiones y lo vamos a dejar ir. Esto fue lo que hicieron ellos. Dice ahí que entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos, se identificaron con ellos, basen nuestro nombre como nuestros misioneros, y los despidieron, los soltaron. La idea de despedir implica también apoyo.
los apoyaron en su salida. Fue una iglesia que envió misioneros de buena gana. Les gustó la idea, el sentir. Ellos mismos habían sido parte de la obra misionera. Algún día un misionero llegó y ahora sabían, tenemos que enviar, y enviaron a unos. Pero tenían un pequeño problema. Filipenses 4:15. Hablando Pablo a los hermanos en Filipos, les dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Si Antioquía hubiera participado, aquí hubiera dicho él una mentira. Pero Antioquía ya no participaba a estas alturas. Le apoyó para su primer viaje misionero, pero ya está en el segundo. Y ya en el segundo, ninguna iglesia ayudó a Pablo más que los filipenses. La iglesia de Antioquía parece que solo lo hizo una vez y ya. Se conformaron con lo que habían hecho al principio y ya no quisieron hacer más. Esta es la iglesia de Antioquía. Sí, lo hicieron de buena gana al principio, pero una vez que hicieron su primer mandato, su primer llamado, respondieron a lo primero, dijeron: hemos hecho lo que necesitábamos hacer y no más. Es una gran iglesia, con grandes cualidades, sus predicaciones, sus obreros, su testimonio, su obediencia a enviar por primera vez misioneros, pero con un enorme defecto. Quedó contenta con lo que hacía y ya no hizo más. Se atascó en una sola obra y ya no hizo más. Recuerden que llevar el evangelio más allá de nuestra cuadra es un mandato, y si no enviamos más allá de nuestra cuadra, no somos una iglesia sin visión o con visión, simplemente somos obedientes o somos desobedientes. Y pregúntese si nuestra iglesia es así. Si a nivel personal somos así. Si hacemos obra misionera, pero ya nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahorita. Ya decimos, bueno, a poquitos, pero con mucho. Si estamos contentos con solamente alcanzar Izúcar, un poquito al norte de Puebla, atorados aquí en Morelos, satisfechos con solamente enviar a uno en Ecuador y a otro en Bolivia. ¿O podemos hacer más? ¿O necesitamos replantearnos lo que ya estamos haciendo para hacer las cosas mejor? ¿Ya nos quedamos atascados en una sola cosa? ¿Ya estamos satisfechos? Bueno, pues ya damos a misiones, aunque sea nada más a 6 misiones, mucho dinero, ya que se acostumbren a que siempre van a recibir toda la vida hasta que Dios los recoja, aunque ya sean iglesia. ¿Ya estamos satisfechos con eso? ¿O necesitamos levantar la vista y decir, bueno, necesitamos corregir y mandar a más? ¿Nos identificamos con Jerusalén o nos identificamos con Antioquía? Dice Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Hemos visto una iglesia que tiene que ser obligada a hacer las cosas. Hemos visto una iglesia que hace las cosas, pero se atasca en una cosa, se conforma en algo y ahí se queda y no avanza a cumplir con su deber. Y ahora vamos a ver una iglesia que hace las cosas de una manera excepcional. Hechos capítulo 16, versículos 9 y versículo 10. Hechos 16, 9 y 10. Dice así:
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. La iglesia de Macedonia. No hay duda que estas iglesias que incluían Filipos, que incluía Tesalónica, que incluía Berea, eran iglesias que iban a ser formadas por el poder y el llamamiento de Dios. Fueron iglesias que fueron fundadas en torno a familias que escuchaban la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la familia de la mujer que estaba lavando ropa? La familia del carcelero de Filipos. Familias que escucharon la palabra de Dios, donde el papá escuchó la palabra de Dios o donde la mamá escuchó la palabra de Dios y la familia después escuchaba la palabra de Dios y se unía. Eran iglesias muy especiales. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fueron iglesias que fueron fundadas en torno a una predicación fiel al principio, pero al mismo tiempo en medio de gran dificultad. Una iglesia que fue fundada por medio de nuestro Dios, que con poder se predicó su evangelio a esas ciudades. Dice versículos 13 y 14, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y piensen por un momento en la predicación ahí en Tesalónica. Gente que escuchó la palabra de Dios, pero que no tomó la Biblia como nada más un libro más, sino tomaron esas predicaciones como lo que eran, la palabra de Dios. Obviamente, cuando uno empieza a pensar en cómo predicaba Pablo, encontraría que no predicaría cuentos ni fábulas venidas de su mente, sino les predicaría la Biblia. Y eso escucharon. Y como realmente creyeron, se pusieron dispuestos incluso a dar su vida. Fueron iglesias que crecieron en medio de la oposición, que crecieron con una predicación fiel y que, como nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que cuando al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En misiones hay dos tipos de misioneros. Está el misionero que va a plantar una iglesia, pero su intención es quedarse ahí. Ese es un tipo de misionero. Y hay otro que planta una iglesia, ya que la plantó, le pone un pastor y se va a otro lado a plantar otra iglesia. Y ya que se constituyó como iglesia, pone pastor y se va a otro lado. ¿Tenemos uno así? Tenemos uno así. El hermano Ignacio es así. Plantó allá en Santiago de Xundúa y ahora está en Zacapuastla y algún día va a irse a otro lado. Ese es el tipo de pastores que se apoya toda la vida. Y una y otra vez a donde quiera que vayan, ahí les mandamos. El que va y funda su iglesia y la planta y ahí se va a quedar, su iglesia en algún momento ya tiene que darle. Ya es una iglesia. Para eso la plantó y él tiene que trabajar en ello.
Pero a nosotros nos toca apoyar a nuestros misioneros, a los que se van a quedar, animarlos a que lleven a su iglesia a la madurez para que nosotros podamos seguir con otros. Y al que va a estar plantando y plantando una iglesia y luego plantando otra y plantando otra, nuestra labor es darles toda la vida hasta que Dios los llame a su presencia. Y esta iglesia de Filipos era una iglesia que no nada más daba una vez, sino daba una y otra y otra y otra vez para las necesidades de este hermano que está trabajando en el Señor. Eran iglesias que consideraban un privilegio dar. Allá en 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 5. 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 5. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eran iglesias en que dar a misiones y dar a otros no era una carga, era un privilegio. Era algo que decían, es parte de nosotros. El Señor se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué es darse? ¿Qué es dar nuestro dinero para que lo que Dios hizo por el hombre se reparta para todos? La iglesia de Macedonia tenía grandes cualidades. Y sí, ahora no les voy a decir, pero tenía un error. No, eran obedientes a la palabra de Dios. Eran fieles. Eran iglesias resistentes. Eran generosos. Eran obedientes al mandato de llevar el evangelio a toda criatura. Llevar el evangelio más allá de nuestra cuadra es un mandato. Así que o somos obedientes o somos desobedientes. ¿Es nuestra iglesia como esta iglesia como estas iglesias? Generosos, ordenados y bien administrados. ¿O nos parecemos a Jerusalén, que hace las cosas a fuerzas? ¿O nos parecemos a Antioquía, que nada más hace y lo primero que encuentra y ahí se atasca? ¿O somos como Filipos, generosos, ordenados y dispuestos a llevar el evangelio a toda criatura? Yo creo que ya se imaginaron a cuál nos parecemos, ¿verdad? Pero también nos gustaría ser como otra iglesia. Porque viene la última, y la última está fea. Hechos capítulo 18, versículo 1. A esa nadie se quiere parecer. Hechos 18, 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al lado de él, estoy ahí, Juan. Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, una iglesia rica, una iglesia llena de gente sabia, una iglesia de gente preparada, una iglesia potente, una iglesia con riquezas, una iglesia con estabilidad, una iglesia que estaba cerca de un puerto famoso que le permitiría mandar misioneros a donde sea. Pero cuando leemos la carta de 1 Corintios, no van a hallar en ella alguna nota de, y qué bueno que están evangelizando. Y qué bueno que están participando en misiones. Excelente, están haciendo un trabajo. Ellos tienen un desorden, pero están participando. No, lo que encontramos es, en 1 Corintios 10:1, oigo que entre vosotros, 1:10, oigo que entre vosotros hay divisiones. No están haciendo obra misionera, pero están entretenidos dividiéndose entre ellos. En 1 Corintios capítulo 5 dice que estaba una persona que tenían a un hombre que había cometido pecado y que ni siquiera lo estaban juzgando y que estaban muy orgullosos de tenerlo con él. No estaban ocupados en misiones, estaban entretenidos arropando gente que quería seguir en el pecado.
En 1 Corintios 6:1 había unos hermanos que se pelearon con otros hermanos y los demandaron. Los llevaron a los tribunales. En lugar de dar testimonio a la gente, ¿se acuerdan que en Jerusalén nunca hubiera pasado esto? En Antioquía tampoco hubiera pasado esto. Entre los macedonios menos. Estos eran capaces hasta de demandarse. No estaban ocupados en misiones, pero sí estaban en los tribunales y no precisamente repartiendo folletos, sino con una buena demanda contra el hermano que le... Y sigue, no terminaríamos 1 Corintios. 1 Corintios es así. La iglesia de Corintios tenía solamente una virtud, tener a Cristo y lo que se necesitaba en Cristo para crecer, nada más. Era rica, era estable, era sofisticada, pero no obedecía. Y como no obedecía y no tenía nada que hacer, hacían un desastre en su vida. La iglesia de Corinto tenía toda una cadena de problemas, pero noten que no hay indicios en 1 Corintios de que hicieran obra misionera. Ni siquiera hubieran podido. Divididos, ¿cómo van a enviar a alguien? Peleándose por las cuestiones de moralidad, ¿cómo van a enviar a alguien? Al misionero que andaba con la esposa de su... no lo van a enviar. Yo espero, y yo creo que no nos identificamos con ellos, ¿verdad? Por lo menos hacemos algo. Estamos ahí atascaditos en algo, pero ahí estamos. Llevar al evangelio es un mandato, no es una opción. Así que, comenzando por mí y siguiendo por todos nosotros como iglesia, no hay iglesias sin visión o con visión, solamente hay iglesias obedientes o desobedientes. Hace 42 años nuestra iglesia se organizó como misión. 5 años después se organizó como iglesia. Muchos de ustedes a lo largo de los años se han ido integrando y han hecho de esta iglesia lo que hoy es. No nada más fue nuestro misionero llegó, predicó, pero muchos de ustedes respondimos y hoy estamos aquí. Hacemos obra misionera. Pensar dejar de hacer obra misionera ni de chiste, ¿verdad? Ninguno de nosotros se nos ocurría decir, ¿saben qué? Es tiempo de dejar misiones. A nadie se nos ocurriría. Y si a mí se me ocurre, me bajan y me pueden arrastrar por allá y llevarme y arrastrarme por toda la colonia. A nadie se nos ocurriría. Pero debemos reconocer que en primer lugar aún nos falta mucho por ganar a nuestra Jerusalén. Nos falta mucho. Y esa sí es labor de nosotros. Labor nuestra. Lo hemos hecho algunas veces, pero no hemos hecho suficiente. Nos debemos reconocer que no nos podemos quedar en nuestra Jerusalén, tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y no podemos estar conformes con nada más ganar azúcar. Ya hay iglesias. Ya hay iglesias. Necesitamos alzar un poquito más la mirada. Por alguna razón, Dios nos ha enviado durante este año muchos misioneros, ¿ya se acordaron? Han venido muchos. Y nada más les decimos hola, les damos una ofrenda y adiós. No están llegando por error. Y les tengo una mala noticia. Estando allá, invité a varios, entonces nos van a llegar más. Vamos a tener lluvia de misioneros. Tenemos que empezar a pensar, a calentar motores para volver al campo. A calentar motores para corregir lo que estamos haciendo mal. Y a calentar motores para avanzar y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Debemos alistarnos para eso. Porque o somos obedientes o somos desobedientes. Y gracias a Dios hemos hecho algo, por la gracia de Dios. Pero he observado que esta iglesia sí podría hacer más.
que Dios ya nos ha preparado para eso, que Dios ya nos tiene, ya nos ha estado preparando por varios años para este salto, volvernos una iglesia dispuesta a dar más y hacerlo con mejor calidad a misiones. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos has concedido y gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que tú bendigas en este tiempo, que podamos tomar decisiones. Ahorita solamente son decisiones en el campo de empezarnos a preparar. Todos los que llevamos el liderazgo de esta iglesia, empezarnos a preparar para tomar decisiones diferentes que nos lleven a una mejor administración de los recursos que tú nos das a todos para extender tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque llegó un misionero y esta obra es resultado de la obra misionera, pero ya ha llegado el tiempo y ya desde hace un par de años se ve claramente que el tiempo de nuestra iglesia ahora es de enviar de una manera más eficaz, ya responsabilizados nosotros mismos, juntos, de lo que tenemos que hacer. Ya sin el dinero que llega del exterior, sino solamente del dinero que tú nos das a nosotros, ha llegado ya el tiempo de mirar a misiones y hacerlo de una manera muy especial. Señor, habla a nuestros corazones. Y así en actitud de oración habrá alguno que diría, Dios ha tocado mi corazón. Quiero que Dios me esté preparando para el momento de apoyar en misiones en lo que sea. Ya lo he estado haciendo, pero creo que puedo hacerlo mejor junto con todos. Dios ha tocado mi corazón. Que Dios me prepare, me empiece a preparar para lo que está a punto de hacer con nosotros como iglesia. Ore por mi pastor. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. Amén. El altar está abierto. Orar por nosotros. Orar por el cuerpo de líderes que hagamos mejor las cosas. Le invito a pasar al altar. Ya sea para orar por sí mismo, Señor, habla a mi corazón. Prepárame para hacer más. Porque tu evangelio llegue a más personas. Señor, guía a los líderes de nuestra iglesia para que tengan la sabiduría para hacer lo que se tiene que hacer, para que nuestra iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia que está dispuesta a enviar gente o a enviar recursos. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias, te doy gracias por esta iglesia, con todos nuestros defectos. En realidad tú has estado obrando entre nosotros. Han sido años, de hecho estamos cosechando el trabajo de muchos aquí. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en esta iglesia y un día enviaste a un misionero para que predicara el Evangelio y luego esas personas que creyeron predicaron a otros y esos otros invitaron a otros y hoy estamos aquí por tu gracia, para la honra y gloria tuya. Nos pusiste en nuestro corazón algunos misioneros que han llegado, que llegaron y cruzaron por nuestro camino en momentos específicos de nuestra historia como iglesia y pusiste en nuestro corazón el darles. Señor, bendíceles grandemente a cada uno de esos misioneros. Pero Señor, seguramente tú quieres hacer algo más con esta iglesia, para la mayor gloria tuya, para la extensión de tu evangelio a más personas. Señor, tú quieres ayudar a usar a esta iglesia para ayudar a nuestros otros misioneros a hacer lo mismo. Y tenemos que tomar decisiones a favor de ellos, pero también a favor de tu obra. Señor, levanta misioneros de esta iglesia. Toca corazones de jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas. Que no nos dé miedo ser una iglesia que envía. Tú traerás a otras personas a ocupar sus lugares aquí, mientras ellos van más allá, a otros lados. Así puedes hacer con esta iglesia. Señor, que seamos una iglesia obediente, una iglesia que ama lo que tú amas y que se interesa por lo que a ti te interesa. Gracias, Señor, te doy. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.